Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenas con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre los misterios del reino de Dios. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los misterios del reino de Dios. Y ya vimos en ese estudio los dos gran misterios que existen en la Santa Biblia. El primero siendo ese misterio de la piedad, que Dios ha sido manifestado en la carne y había hecho esa obra de salud para salvarnos. Entonces ese misterio es grande porque por eso sabemos que es el Evangelio verdadero y que tenemos que confiar en Cristo y el crucificado para que podamos ser salvos. ¿Sí, verdad? Que Él realmente resucitó a los muertos, probando que Él es Dios manifestado en la carne, que Él es el vencedor contra la muerte y el pecado, y que por Él somos justificados. Y eso nos lleva al segundo gran misterio, que es Cristo y la iglesia, a donde aprendimos que sí, somos miembros de su carne y sus huesos, somos parte del cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Jesús. Y Jesús en ese momento está en la diestra de la majestad, entonces Él es salvo. Y por nosotros estando en Él, nosotros somos salvos y tenemos seguridad eterna. Porque básicamente si no crees eso, estás diciendo que el Padre va a echar a su Hijo del tercer cielo y obviamente eso no va a pasar. Gloria a Dios. Pero también hay más con ese gran misterio mostrando que la iglesia y Cristo, la relación entre los dos también es como un edificio. Porque Cristo quiere edificar y preparar su iglesia en la tierra para prepararlos para su futuro en la gloria. Y ahí muestra la relación entre Cristo y la iglesia como uno entre marido y mujer, como esposos. Y después de nuestro noviazgo con Cristo en la segunda venida, vamos a estar con Cristo para siempre jamás en la gloria. Entonces puedes ver la justificación, mirando Cristo y la iglesia como el cuerpo, la santificación del cristiano, en Cristo y la iglesia como edificio, y Jesús como Cristo es el fundamento, ¿cierto? Él es la piedra angular de la iglesia. Y Cristo y la iglesia como esposos. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios por eso. Estás viendo que el Evangelio verdadero y la doctrina básica del cristianismo son involucrados con esos dos grandes misterios. Y esos dos conectan con el tercer misterio que vimos, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Porque no solamente somos bautizados en Cristo por el Espíritu Santo, sino Cristo vive y mora en nosotros, en nuestros corazones, por medio de ese mismo Espíritu. Y es por el poder de Cristo que podemos vivir esta vida cristiana en la tierra, vivir esta vida sobrenatural de cristianismo y pelear contra el poder del pecado. Y vimos por ese misterio que por eso cristianos tienen dos hombres adentro de ellos mismos. Su viejo hombre, en el caso de mí, se llama Manuel, y mi nuevo hombre, yo no sé su nombre, pero ese nuevo hombre fue creado según la santidad y justicia de Cristo. ¿Sí, verdad? Entonces, gloria a Dios por todo eso. Entonces estás viendo que las doctrinas mayores del cristianismo son ahí como resumados directamente por los primeros tres misterios que vimos en este ser. Entonces, gloria a Dios por eso, porque si un cristiano tiene esos misterios, ellos pueden ser discípulos de Cristo para predicar el evangelio y mostrar una conversación santa y humilde en frente de los ojos de Dios y también los hombres, para obtener favor de los dos, esperando que por su testimonio alguien puede recibir a Cristo también como su Señor y Salvador. Pero como ya vimos en la introducción, hay 4 más misterios que queremos ver. Si ven esta serie. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver estos últimos 4 misterios? Bueno, como vimos en la introducción, hay 2 misterios que según Pablo no debemos ignorar. ¿Sí, no?
Y la razón por eso es que si ignoras eso siendo cristiano, no vas a entender el futuro y el plan de Dios, lo que ha de venir. No vas a entender la palabra de Dios que lees completamente. ¿Sí, verdad? Es por eso que Pablo no quería que éramos completamente ignorantes sobre estos dos misterios. Pero si no lo entiendes, a lo menos no es una doctrina mayor. Solamente afecta su vista del futuro, es decir, su escatología, y también su entendimiento del resto de la Santa Biblia. Y gloria a Dios, solamente tienes que conocer a Él y Él crucificado para ser salvo. Y tienes que reconocer que Él quiere caminar contigo en la tierra para que puedas tener un testimonio. Y bueno, gloria a Dios que las cosas importantes son simples. Pero ahora vamos a hablar de cosas que son un poco más complejas. Pero Pablo, y por eso el Señor, porque fue inspirado el Espíritu Santo, Dios no quiere que somos ignorantes del plan de Dios. Por eso Él nos dio el resto de la Santa Biblia, el resto de sus palabras. ¿Sí? Entonces, cristiano, no debes quebrar comunión con otro hermano en Cristo si ellos no entienden esos misterios. Pero puede ser por su entendimiento que ellos deciden no hablar contigo, y eso es otra cosa. Solamente podemos controlar lo que nosotros mismos hacemos. ¿Sí, va? Entonces vamos a ver el primer misterio que no debemos ignorar. Vamos a Romanos 11. Romanos 11, por favor. Romanos 11 y versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los sentidos. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos, con Israel, cuando quitaré sus pecados. Y aquí Pablo nos da el misterio del endurecimiento en parte de Israel. Y la razón es para que cristianos, hermanos en Cristo, que ellos no son arrogantes contra Israel y contra los planes de Dios. ¿Sí, va? Entonces puede ser que nunca leíste Romanos 11 antes y era ignorante sobre ese versículo en la Biblia, pero ya lo había leído. Entonces, cuando sigo en este mensaje, si no recibes la verdad sobre este misterio, ya eres arrogante según Dios. No es mi opinión. ¿Sí, ve? Si quieres quedarse necio o pensar que Dios no sabe que usted recibió esto, eso es su problema. Tú puedes explicarlo a Dios, pero Dios había hecho todo siendo fiel en dándonos este misterio por medio de Pablo, para que no somos ignorantes de sus planes y que no somos arrogantes contra Israel. ¿Sí, vamos a Isaías 6. Isaías 6. Entonces sí, no es un gran misterio, no es un misterio conectado a nuestro testimonio de camino con Dios en la tierra, pero es importante, por eso es en la Santa Biblia. Isaías 6, por favor, y versículo 8. Y vamos a ver algo que Dios había dicho a Israel. Y eso aplica directamente a nosotros en estos días espiritualmente. Okay. Isaías 6 y versículo 8. Después de esto, oí una voz del Señor que decía, y esto es Isaías ahí: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? ¿Quién va a dar mi palabra? Entonces yo respondí, entonces Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y Pablo respondió a esa pregunta también. Y yo estoy respondiendo en este momento según eso, para ser enviado a Dios para hablar de sus palabras. Okay. Lo mismo contigo, cristiano, si recibes esto. Versículo 9. Entonces dijo:
anda y di a este pueblo, oyendo oír y no entendáis, viendo ver y no sepáis. ¿Cómo así? 10. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Wow, ¿por qué estás haciendo eso, Señor? Para que no vea de sus ojos, ni oiga de sus oídos, ni su corazón entienda. Okay. Entonces, cuando su corazón se engruesa o se endurece, no vas a entender. Ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Sí, y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, el pueblo está endureciéndose contra la prédica, contra el mensaje de Isaías. Y es por eso había endurecimiento de corazón con ese pueblo y eran ciegos y no podían escuchar. Y cristiano es lo mismo contigo. Si no recibes este misterio que no debes ignorar, ya eres arrogante, endureciste su corazón contra la doctrina que Dios te dio sobre este asunto. Y por eso eres como Israel aquí. No puedes ver, agravaste sus oídos. ¿Sí, ve? No eres dispuesto a recibir mucho de la palabra de Dios por rechazando este asunto. Entonces es importante. Y es por eso, hermanos, que quiero tratar de explicar este misterio un poco. Comenzando con la verdad es que hay tres grupos de personas en los días de Pablo y también en estos días. Y es importante reconocer esa verdad. Porque hay muchos hermanos que rechazan eso, diciendo que no es así. Y es por eso no creen este misterio. Déjame mostrarte lo que estoy diciendo. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Para que puedas ver que hay los judíos gentiles y también la iglesia, cristianos. Los tres grupos de hombres en estos días. 1 Corintios 10. Y versículo 32 la Biblia dice, ser sin ofensa a judíos y a griegos y a la casa de Dios. Y vea que Pablo en el tiempo de 1 Corintios habla de los tres grupos. Esto fue escrito, si me acuerdo bien, como en Actos 20 o Actos 18, uno de esos. Romanos fue escrito entre Actos 18 y Actos 20, por ahí también. ¿Sí, ven? Entonces en el tiempo de Pablo existían esos tres grupos. Dos grupos de hombres en la carne y uno que era diferente por lo que pasó en su espíritu y alma. ¿Sí, ven? Y eso sigue en estos días. Siempre hay tres grupos. Eso no cambió. ¿Sí, ven? Vea que en Romanos 11, en el mismo versículo que leímos para comenzar este estudio, vamos ahí. Romanos 11 y versículo 25, vas a ver Pablo refiriendo a estos tres grupos. ¿Sí, ve? Porque no quiero hermanos cristianos, ¿sí, ve? Hermanos en la fe, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, los judíos, hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. Y en el mismo versículo habla de estos tres grupos diferentes muy claramente. Sí, ¿verdad? Y si no entiendes que hay esos tres grupos, puede ser que estás ahí mezclando grupos o pensando que uno se refiere a ti, cristiano, y por eso ya no recibiste el misterio, eres arrogante. En el propio versículo habla de esta diferencia. ¿Sí, verdad? Y bueno, hay algunos hermanos que sí entienden que hay tres grupos, judíos, gentiles, como hablando de su carne, y cristianos espiritualmente. Pero llegan a ti diciendo que ellos son judíos espirituales, que soy un judío espiritual, hablando de que ellos renacieron siendo cristianos. ¿Sí, verdad? Y por eso son
realmente ese Israel espiritual o algo así. Y usualmente usan Romanos 2 para apoyar su pensamiento. Vamos ahí. Romanos 2 y versículo 28. Y la Biblia dice ahí, porque no es judío el que lo es por de fuera, ni es la circuncisión la que es por de fuera en la carne, mas el que lo es por de dentro judío es. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Y si ve, lo que importa es lo que es adentro, esa circuncisión del corazón que es espiritual. Y si eso es así para ti, dicen ellos, judío es, eres un judío espiritual. Y sabes qué, cuando lees esos dos versículos fuera de su contexto, parece correcto. Pero ese es el problema, tiene contexto. Mi pregunta es, ¿está hablando de gentiles en ese caso, cristianos, o está hablando de judíos en el contexto? Porque si está hablando de judíos, entonces un judío espiritual es un judío que ya es cristiano, un judío físicamente que recibió a Cristo. Y tienen esa otra circuncisión espiritual. ¿Sí ve? Básicamente son judíos que cumplieron su fe, porque ya pueden ver su Mesías. Vamos a Romanos 2 y versículo 17. ¿Qué es el contexto? Romanos 2 y versículo 17. He aquí, tú te llamas por sobrenombre judío, y estás reposado en la ley, y te glorías en Dios. Está hablando de judíos en la carne. 23. Tú que te jactes de la ley, o que te jactas de la ley, por transgresión de la ley deshonras a Dios. Es una cosa rara. Había judíos que están hablando que ellos recibieron los oráculos de Dios, pero no siguieron la ley, deshonrando esa misma palabra, ese mismo ley. Okay. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, los judíos, entre los gentiles, como está escrito. Entonces está hablando de judíos ahí, en la carne. Y esos judíos, si reciben a Cristo, son judíos espirituales. ¿Sí ven? No está hablando de cristianos para nada. Tiene judíos ahí, también refiere a judíos deshonrando a Dios en frente de gentiles. No está hablando de cristianos ahí. ¿Sí ven? Entonces, para llamarse un judío espiritual es básicamente asegurando que eres arrogante contra este misterio. Lo que eres cristiano, especialmente si eres gentil en la carne, eres un gentil que recibió las cosas espirituales de Israel por medio del Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo. Eso es lo que eres. Eres un cristiano. ¿Sí ven? Okay. No, déjame mostrarte un poco más. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Porque hay otros que respondan diciendo que nosotros realmente no somos cristianos, entonces nuestra identidad en la carne no importa si somos judíos o gentiles, y eso es incorrecto también. Colosenses 3 y versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, y habiéndoos vestido de nuevo. Entonces piensa en ese misterio de Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Tenemos dos hombres, ¿sí ve? Y hablando de ese nuevo hombre, el cual es renovado en el conocimiento, conforme a la imagen del que le creó. Ese nuevo hombre es conforme a esa imagen de Dios, ¿sí? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es todo y en todo.
¿Sí ve? Y usan versículo 11 para decir que ellos no son judíos ni griegos, somos cristianos, pero está hablando de su nuevo hombre. ¿Sí ve? La parte de ti que renació y fue renovado y limpiado de sus pecados. Su nuevo hombre no incluye su carne, su cuerpo. Su viejo hombre está aquí. ¿Sí ve? Y es por eso que Pablo también refería a un hermano en Cristo que tiene nuevo hombre y habló de su cuerpo diciendo que él siguió siendo griego en esa manera. ¿Sí ve? No puedes ignorar eso. Déjame mostrarte. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2 y versículo 1. Después, pasados 14 años, vine otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también conmigo a Tito. Versículo 3. Mas ni aun Tito, y Tito es de esa epístola a Tito, él es un cristiano, ¿okay?, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Tito es un griego, él es un gentil, pero estaban tratando de hacerle como tentarle diciendo que él tiene que circuncidarse físicamente. Pero vea que Pablo, sabiendo que él es cristiano, dice sobre Tito que él es griego, hablando de su cuerpo. Entonces Tito, siendo cristiano, es un griego que recibió las cosas espirituales que fueron prometidas a Israel, que es el nuevo hombre. ¿Sí ve? Yo soy cristiano, pero sigo puertorriqueño en mi carne. Eso no cambió. Entonces no soy judío en ninguna manera, es lo que estoy diciendo. Aparte de diciendo que Cristo es judío. ¿Sí ve? Pero eso no refiere necesariamente a mí. Es Jesús que es un judío. Y fue por él que podía ser cristiano. Eso es diferente. Entonces es importante reconocer estas diferencias en grupos de personas y saber que por eso, cuando habla de lo que está pasando con Israel en parte, ¿sí ve?, está hablando de los judíos físicamente, los de Israel, y no está hablando de ti. Okay. Entonces la próxima pregunta es, ¿por qué Israel se endureció en parte hablando de ese grupo de personas? Bueno, vamos a Romanos 11. Romanos 11. Porque no es solamente que todos se endurecieron y ya Dios trabaja solamente con la iglesia. Eso no es lo que dice. Dice que en parte son endurecidos. Romanos 11 y versículo 26, que es parte del misterio. Estos dos versículos son parte de este misterio explicándolo. ¿Sí ve? Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos, con Israel, cuando quitaré sus pecados. Y vea que Pablo se refiere a algo en el futuro que va a pasar con Israel, los judíos, ese grupo, que todos serán salvos según un concierto que él va a cumplir. ¿Sí, verdad? Entonces, si tú eres Israel, estás diciendo que no eres salvo en este momento, estás esperando en el futuro para esa salud. Obviamente eso es incorrecto, porque había hermanos cristianos ahí que eran salvos. ¿Sí ve? Eso es parte del problema de no entendiendo este misterio bien. Vas a estar completamente confundido. Vas a decir que habla hermanos hablando de ustedes mismos cuando dice Israel, que son endurecidos. Eso parece raro también, ¿no? Pero nota que dice todo Israel. Y hay algunos que piensan que por eso no tenemos que predicar a judíos porque todos ellos van a ser salvos. ¿Se refiere a eso?
Vamos a Romanos 9. Romanos 9 y versículo 27 que dice: Isaías también clama tocante a Israel, aunque fue el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, un residuo será salvo. Entonces, cuando habla de todo Israel, está hablando de ese residuo que queda en ese fin, cuando el libertador, que es Jesús, en la segunda venida, llega para rescatar a los judíos que siguen fiel a él en lugar del anticristo en el tiempo de angustia de Jacob. Siguiendo 28. Porque él consumará la obra y la abreviará en justicia, porque obra abreviada hará el Señor sobre la tierra, hablando del tiempo de angustia de Jacob. Un tiempo pequeño. Un tiempo que pienso yo que es 7 años, una semana de años, pero algunos piensan diferente. Pero es un tiempo que es la angustia de Jacob, de Israel, no de la iglesia. Y solamente un residuo de ellos van a ser salvos. Es por eso que dice todo Israel. Porque ese residuo va a ser los únicos que quedan en el fin. Ellos van a ser todo Israel ahí. Gloria a Dios. Hablando de ese concierto, vamos a Hebreos 8. Hebreos 8. Porque a veces algunos hermanos dicen en una manera doctrinal que ellos son parte del nuevo concierto. Y eso es cierto. Hebreos 8 y versículo 8 dice: Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo concierto. Versículo 10. Porque ese es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará cada uno a su conciudadano, ni cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más. Y muchos hermanos cristianos miren versículo 12 y piensan, sabiendo que Dios quitó los pecados de ellos, y dicen, yo estoy en el nuevo concierto, pero ignoran versículo 11. Porque estamos ahí predicando al mundo sobre Jesús, el mundo no conoce a Él. Dice ahí que cuando el nuevo concierto está siendo hecho, que nadie tiene que predicar porque todos conocen a Jesús. Entonces eso no está en efecto hoy en día. ¿Sí, ve? El nuevo concierto es para Israel. Es algo cumplido cuando el Señor Jesucristo regresa en la segunda venida. En lo que nosotros, los cristianos, están metidos es en el Nuevo Testamento, que fue en efecto desde la muerte del testador, que es Jesús. Y por eso recibimos las cosas espirituales de Israel en estos días, incluyendo la salud espiritual, incluyendo el renacimiento. ¿Sí, ve? Pero es por eso que seguimos predicando ese evangelio al mundo. Porque el nuevo concierto no está en efecto. Entonces ya ves por qué es en parte. Y no en todo, porque el nuevo concierto y la segunda venida no habían pasado, básicamente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Israel para llegar a este estado? ¿Por qué Dios había hecho este endurecimiento en parte a Israel? ¿Por qué este misterio existe? Es lo que estoy diciendo. Es importante reconocer que por nosotros viendo esa doctrina, eso aplica a cada persona también.
Porque vas a ver Dios trabajando con su pueblo, ellos tomando decisiones y eso resultando en cosas, en consecuencias, los cuales ellos no tienen control, es algo de Dios. ¿Sí, ya leímos Isaías 6 y versículos 8 a 10, viendo que Dios había hablado a Israel, Jehová, el Padre, hablando a ellos, diciendo lo que pasará si ellos no escuchan sus palabras. Y tiempo pasó después del tiempo del profeta Isaías y ellos rechazando las palabras hasta que Dios envió a su Hijo. Y cuando Jesús llegó en el principio, Él era muy directo con la nación diciendo que sí, Él es su Mesías, mostrando su poder, su capacidad siendo el rey para sanar, para dar comida, etcétera, etcétera. Pero los líderes y también la gente rechazaron a Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Y acuerda que el Padre envió a su Hijo. Y ese Mateo 13 que Jesús muy famosamente comenzó hablando en parábolas a la gente. ¿Sí, ve? Y él dice en Mateo 13 y versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden. Eso suena muy similar, ¿no? A Isaías 6. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, dice Jesús. Y la nación rechazó al Hijo de Dios que el Padre mandó y por eso había una ceguera, un endurecimiento de corazón, una ceguera de ojos de esa nación. Y fue por eso que el Hijo de Dios ya comenzó hablando en parábolas según el guía de su Padre, porque todo lo que dijo era según la voluntad y obra de su Padre. ¿Sí, ve? Entonces rechazaron a Jehová en ese momento. Pero Dios es misericordioso y Jesús siguió ahí intentando con la gente. Y si quieres saber el significado de la parábola, solamente tienes que preguntar. Requiere tomando decisión de seguir a Dios un poco más, recibir esa luz. ¿Sí, ve? Y había algunos que eran en Israel judíos que recibieron a Cristo después de Mateo 13, mostrando que no todos rechazaron el Mesías que fue enviado por el Padre, pero la mayoría sí. Y Jesús siguió desde la mitad de su ministerio predicando, y eso nos lleva a la entrada triunfal de Cristo, a donde Él dijo en Juan 12, vamos a ver, Juan 12, y versículo 35 dice, entonces Jesús les dijo, hablando a los judíos, aún por un poco estará la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, no sea que os alcancen las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va, porque es ciego, porque endureciste su corazón. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos. Empero aunque había hecho delante de ellos tantos milagros, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por eso no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean de los ojos ni entiendan del corazón y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, en Isaías 6, Isaías vio a Dios y estaba viendo a Jesús, ¿sí, va? El verbo, y habló de él. Y aquí estás viendo la nación de Israel rechazando el Hijo de Dios. Y vea ese aviso de Jesús.
Debes andar en la luz cuando está, porque puede ser que no está con ustedes, que no va a quedarse solamente con Israel. ¿Sí ve? Y la Biblia profetizó que el Mesías va a ser una luz para los gentiles también, para los que saben Isaías 49. Okay. Entonces, lo que viste es que la nación rechazaron el Hijo de Dios también. Y Él les dio otro chance. Y en Actos 7, los líderes otra vez rechazaron a Jesucristo por medio de esa prédica de Esteban. Y después de eso había un cambio. Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Y este cambio era algo grande, pero fue profetizado desde el principio de la nación. Romanos 10 y versículo 19 dice, mas digo yo, dice Pablo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, y con una nación insensata os provocaré a ira, hablando de los gentiles. Y Jesús, siendo una luz a los gentiles, acuerda que en la entrada triunfal, según Juan 12, había griegos ahí preguntando sobre Jesús. ¿Sí ves? ¿Estás viendo la conexión? Anda en la luz cuando está, porque puede ser que escondo de ti y me voy a otros, como esos griegos que me buscan. Los gentiles. ¿Para qué? Para provocar a celos a Israel, para que ellos buscan y piensan en Jesús más. ¿Sí ves? Y eso fue exactamente lo que pasó. Después de Actos 7 ya ves a Pedro predicando a gentiles que no eran debajo de la ley y ellos recibieron el Espíritu Santo, renacieron. Y Pablo siendo enviado a los gentiles primeramente siendo nuestro apóstol, porque ya Dios dio salud a los gentiles. Y ya estás viendo por qué Israel endureció en parte, porque estaban rechazando a la divinidad. Y eso nos lleva directamente al último miembro de la divinidad. Vamos a Actos 28. Actos 28. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí. Actos 28 y versículo 24 dice, y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían, porque Pablo predicó a judíos en otro lugar. Escucharon su mensaje, algunos dijeron, hay algo, y otros no. ¿Cómo responde Pablo? 25. Y como fueron entre sí discordes, se fueron, después de haberles dicho Pablo una palabra. Bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y ya es el Espíritu Santo hablando, ¿sí ves? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñaron, porque no vean de los ojos ni oigan de los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Hablando de la salud. Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán. Vea lo que fue agregado. Primero era solamente parábolas. Después era no viendo al Hijo. Y ya incluye que Dios va a ir a gentiles para predicar y que ellos van a recibir a Cristo. ¿Sí ve la progresión? Que resultó 29. Y habiendo dicho esto, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda, porque algunos judíos individuos o individuales, estaban creyendo a Pablo y otros no. Y estamos en este momento, ¿sí ve? Porque el Espíritu Santo él trata con cada persona, judío o griego, ¿sí ve? Para ver si van a recibir a Cristo o no. Y esto aplica ya a nosotros. Es por eso que Romanos 1 y versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Y Pablo, él se fue a la sinagoga primero para predicar a ellos. Y si no querían recibir esa salud, él se fue a predicar a los gentiles, como dice en Actos 28. Y eso sigue hoy en día. El endurecimiento es en parte, algunos, muy pocos sí, pero algunos van a recibir a Cristo. Por eso es en parte, ¿sí? ¿Qué está pasando con los judíos en estos días? Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Y versículo 15. Antes hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, porque hay algunos que siguen leyendo el Antiguo Testamento o las escrituras hebraicas, ¿cierto? El velo está sobre el corazón de ellos. Dios había hecho algo para que tienen velo ahí en su corazón de no ver a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí ve? Y es por las decisiones de Israel que pasó antes en la historia. Hay endurecimiento en parte de Israel. Son ciegos. No pueden entender con su corazón. Pero no terminó el capítulo 16. Pero cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Y el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Y ese libertador puede llegar a cada uno de esos judíos individualmente en estos días para darles la salud, y por eso pueden ver a Cristo en la ley de Moisés y en el Antiguo Testamento. Si reciben a Cristo, y todo te llega directamente al gran misterio que es Dios ha sido manifestado en la carne, que Jesús es Dios y es el Salvador, el Redentor de todos, judío o griego, ¿sí ve? Entonces el Espíritu en estos días trata con cada judío. Y si no reciben a Él, son endurecidos de corazón, y eso les llega a un paso más cerca a la condenación completa si mueren sin Cristo en estos días. Tanto como un judío, es lo mismo. Si no recibes a Cristo, judío o griego, vas a ir al infierno. Okay. Entonces, sabiendo todo esto, la mentira grande es pensando que la iglesia reemplazó a Israel, que somos el nuevo Israel. ¿Sí ve? Y usualmente esas personas, cuando piensan eso, dicen que ellos en estos días están recibiendo las promesas que Dios dio a Israel, esas bendiciones físicas del Antiguo Testamento, pero ninguno recibe las condenaciones y castigos. Interesante cómo eso funciona, ¿no? Pero la iglesia reemplazó a Israel. Dios no tiene planes para Israel, se acabó con esa gente. Ya Él solamente trabaja con nosotros, y eso muestra que ellos son arrogantes y son contra este misterio. No solamente son ignorantes, pero también son ignorantes voluntariamente, es decir, arrogantes contra este misterio. ¿Qué piensa Dios de ellos? Porque la mayoría de estos grupos son así. ¿Sí, verdad? Eso es lo que piensa Dios de ellos. Revelación 2. Revelación 2. Y versículo 9 dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, ¿sí, verdad? Sino que son la sinagoga de Satanás. Y Dios dice que ellos son parte de la sinagoga de Satanás. Están siguiendo el Dios de este siglo con sus pensamientos. Y eso muestra porque enfocan las bendiciones dadas a Israel y no en los castigos. Deben tener los dos si realmente son Israel y reemplazaron a Israel, pero no piensan así. Porque están siguiendo los pensamientos del diablo. ¿Sí, verdad? Y hay dos maneras en que algunos siguen esta mentira. Y el número es físicamente, diciendo que ellos son Israel en la carne. Y esto incluye grupos como el israelismo británico o ese israelismo de los hebreos negros, diciendo
que los británicos que son hijos de Jafe, que ellos son Israel. O los hebreos negros que son negros, son africanos. O americanos africanos o lo que sea, son hijos de Cam, diciendo que ellos son Israel, pero Israel es un hijo de Sem. ¿Cómo funciona eso? Pero ellos piensan que tienen ADN, que son parte de esos tribus. ¿Sí, verdad? Y sabes que el problema con grupos como estas es que ellos no son salvos. Entonces, cuando hablas con alguien así, debe ser nuestra meta guiarles al gran misterio de la piedad, para que puedan ver que Jesucristo es el Mesías y recibirle como Señor y Salvador. Y puede ser que por eso no solamente tienen vida eterna, pero por fin Dios puede abrir sus ojos y revelarles que todo eso era mentira. Gloria a Dios. Hay otros grupos que no dicen que son Israel, como no son de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pero solamente son de Abraham. Por ejemplo, Islam, los musulmanes. Somos lo de Abraham y también Ismael, dicen ellos, y Ismael recibió las promesas, no Isaac. ¿Sí, ve? Muy similar, ¿no? Pero mentiras. La promesa fue dada a Israel. ¿Sí, ve? Eso fue como la promesa siguió entre Abraham, Isaac y Jacob, no a Ismael, lo siento. Eso no es lo que dice la Biblia. Y hay otros que dicen que la iglesia reemplazaron a Israel espiritualmente siendo parte de la sinagoga de Satanás. Porque Satanás obra en el mundo espiritual siendo el Dios de este siglo y el mundo terrenal y físico, obviamente. Gobernando los gobiernos, influenciando sus mentes. Y espiritualmente puedes verlo en organizaciones como la Iglesia Católica Romana. Y es por eso que ves que ellos tienen un tabernáculo en su iglesia donde guardan algo especial y tienes que hacer un ritual para entrar. Es ellos tratando de copiar cosas en el Antiguo Testamento. Pero solamente las bendiciones, no los castigos. ¿Sí, ve? Y doctrina de la Iglesia Católica Romana incluye que ya Dios había terminado con Israel y la iglesia es todo lo que Dios importa. Nuestra iglesia específicamente. ¿Sí, verdad? Entonces estás viendo que con todos esos misterios, ¿por qué este grupo siempre está metido ahí? Bueno, ellos son un misterio también, vas a ver, en esta serie, pues. Y también los testigos de Jehová, con sus 144,000 que están en el cielo y todo eso, piensa que reemplazaron a Israel, porque esos 144,000 son judíos, son vírgenes de Israel, de dos tribus. Pero ellos tienen todo eso, ¿sí, verdad? Cualquier grupo que trata de robar cosas que son de Israel, en esa manera, piensan y siguen la mentira y son arrogantes sobre este misterio. ¿Sí, verdad? Y ellos también necesitan que enfocamos en el gran misterio de la piedad, para que puedan recibir a Cristo y ser parte de ese gran misterio de Cristo y la iglesia. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Entonces nuestra meta es tratar con ellos sobre eso, en lugar de tratar sobre este misterio. Ellos no pueden entender esto sin conocer a Dios. Y eso nos lleva al último grupo, que son cristianos mismos. Acuerda que Pablo estaba hablando directamente a hermanos, porque él no quería que ellos eran arrogantes contra estas cosas. Y si no crees todo lo que Pablo y Dios estaban diciendo en este mensaje, ¿sí, ve? Eres arrogante según Dios. ¿Okay? Este pensamiento incorrecto que tienes aquí va a afectar toda la doctrina, todo el resto de la doctrina que sale en su pensamiento sobre cosas en el futuro, cosas que pasó en el pasado, cómo interpretas todo. ¿Sí, ve? Y es porque no creíste a Dios en algo simple como esto aquí. Usualmente no creíste en los tres grupos. Dices que cristianos son la iglesia, que eres un judío espiritual y por eso
Algunos hacen ese otro paso y dicen que la iglesia reemplazó a Israel. Y Dios no tiene planes con ellos, contradiciendo este misterio, mostrando su arrogancia. Ve, es su decisión. Si quiere seguir así, eso es su problema. Pero no es porque Dios no había sido fiel contigo diciendo directamente en la Biblia que Él tiene planes para Israel. Y son endurecidos en parte, no en total. ¿Sí ve? ¿Cómo es que la iglesia reemplazó a Israel si hay parte de Israel que va a seguir a Dios? Porque son endurecidos en parte. Hay un problema ahí. Pero a veces hermanos respondan en esta manera, mostrando que ellos tienen problemas con doctrina. Y dicen algo como esto. Es que habían cristianos o hay gente que renacieron antes del Calvario, Manuel. Entonces la iglesia o los que tenían fe en Dios en toda la historia de la humanidad, ¿okay?, siempre eran Israel. ¿Sí ve? Y ellos piensan que el renacimiento existió antes del Calvario de la resurrección. Y suena bien porque es cierto que todos son salvos por gracia por medio de la fe. Eso es cierto. Pero eso no significa que todos renacieron cuando ponían fe en Dios. No fue exactamente así. ¿Sí, verdad? Y puede ser que usan un versículo como este para mostrar su pensamiento, mostrando que había iglesia antes del Calvario. Y te llevan a Actos 7, entonces vamos ahí. Actos 7. Voy a intentar determinar rápido. Actos 7 y versículo 37 que dice: ese es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vosotros hermanos como yo, a él oiréis. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres que recibió los oráculos vivos de vida para darnos. Y Moisés recibió una iglesia en el desierto. ¿Sí ve? Tenía su propia casa por Dios. Pero eso incluyó las palabras de Dios, básicamente profetizando sobre Jesús, como viste ahí. Pero ignoran eso y dicen, vea, que había una iglesia en el desierto. Esa iglesia es la misma iglesia de nosotros. Pero déjame mostrarte que hay casas diferentes. Okay, vamos a Hebreos 3. ¿Sí ve? Tienes que ignorar parte de la Biblia para pensar así. Y no debes ignorar cosas en la Biblia, o vas a ser arrogante contra la doctrina de Dios. Porque cada palabra es doctrina, la doctrina es la palabra. ¿Sí ve? Toda habla de Dios es limpia y pura. Hebreos 3 y versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda su casa, esa iglesia en el desierto, como criado, empero para testificar aquellas cosas que después se había de denunciar, profetizó sobre Jesús. Mas Cristo, como hijo de su propia casa, ¿sí ve? Una casa diferente de Moisés, ¿sí ve? La cual casa somos nosotros, cristianos, ¿sí ve? Casas diferentes. Hay más que una iglesia en la Santa Biblia. Cuando habla de la iglesia de Dios, que fue comprado por la sangre de Dios, está hablando de la casa de Cristo. ¿Sí ve? Él está edificando esa casa espiritual. Entonces, no, son iglesias diferentes. No, Manuel, es por bla, 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 y usualmente tienen más cosas. En lugar de recibir eso, tratan de ignorar su respuesta y siguen con otra cosa. Entonces, lo que voy a mostrar aquí, hermanos, con esos últimos versículos, es una respuesta directa a ese concepto que gente renacieron antes de Calvario. Porque Pablo en Hebreos, él nos dice directamente y nos habla sobre la doctrina y cómo se aplica y cómo se cruza entre los dos testamentos. Okay. Vamos a Hebreos 11.
Hebreos 11. Sí, el capítulo de la fe. Oh, los hijos de la fe, como los santos de la fe. Amén. Tenían fe. Pero vamos a ver también, según Hebreos 11, lo que no tenían. Es importante entender esto. Hebreos 11 y versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por esta alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vean que por su fe en Dios, en su palabra, recibieron buen testimonio, dice Pablo. Esos antiguos en el Antiguo Testamento. 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Murieron en la fe, gloria a Dios. Pero vea lo que dice. Sin haber recibido las promesas. Murieron en fe, pero no recibieron las promesas, nota eso. Sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas según la palabra de Dios. Y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Entonces murieron en fe en las cosas de Dios, esperando a las promesas, pero no los recibieron en ese momento. 39. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por medio de la fe, no recibieron con todo esto la promesa, habiendo Dios proveído alguna cosa mejor para nosotros, en el Nuevo Testamento, que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y es por eso que murieron en fe, pero no recibieron la promesa y estaban esperando que eso llegue. Porque el plan de Dios era darnos esa promesa en el futuro y ellos con nosotros pueden ser perfeccionados juntos. ¿Qué es la promesa? ¿Sí ven? Vamos a Gálatas 3 y terminamos aquí. Gálatas 3. Imagino que todos saben quién es la promesa. Gálatas 3 y versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero, refiriendo a Calvario, ¿sí ven? A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La promesa es el Espíritu. Por Cristo es lo que Él había hecho en Calvario. No podía recibir el renacimiento sin Calvario y la resurrección, hermanos. ¿Sí, verdad? Entonces no podían renacer antes de eso porque no recibieron la promesa. Tenían buen testimonio con Dios por su fe, pero no recibieron esa promesa. 22. Mas encerró la Escritura todo debajo del pecado, para que la promesa, por la fe de Jesucristo, eso es la promesa, la fe de Dios, la fe de Cristo es la promesa, fuese dada a los creyentes. Dios te da la fe de su Hijo para salvarte. Su fe resulta en Dios actuando para darte la fe de Cristo para salvarte. ¿Sí ve? Su fe no es porque eres salvo. Su fe es porque Dios te da la promesa que es la fe de su Hijo. 23. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Los antiguos estaban cerrados debajo de la ley, no podían ver esa fe. No recibieron la promesa. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Somos justificados por la fe de Cristo, no nuestra fe. Por eso tenemos seguridad eterna. ¿Sí, ve? Ahora, sabiendo esta doctrina de Pablo en Hebreos y Gálatas, puedes entender por qué los santos en el Antiguo Testamento no fueron al cielo, sino el seno de Abraham, que estaba debajo de la tierra. Porque ellos tenían buen testimonio por su fe en Dios, pero Dios no podía expiar y quitar sus pecados de su alma. Entonces, en lugar de ponerlos en el infierno, en lugar de tormentas, Él ponía a ellos en el seno de Abraham, en paraíso ahí, para esperar hasta que Jesús había hecho su obra en Calvario de la resurrección, para que Él podía darles la promesa.
y ellos podían ser perfeccionados con los que son parte del tiempo después de la resurrección de Jesús. Entonces, cristiano, no debes ser ignorante de eso. Debes reconocer que Dios tiene planes para su pueblo físico en el futuro. ¿Sí, verdad? Porque si no reconoces este endurecimiento en parte de Israel, ¿sabes qué? Eres arrogante. Y eso va a afectar otras doctrinas, otros misterios que vamos a ver, incluyendo el próximo misterio que no debemos ignorar. Entonces vamos a hablar sobre eso en el próximo estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros este misterio importante. Ayúdanos a reconocer que no debemos ignorar este misterio para que podamos recibir su doctrina de la manera que lo presentas en su libro. Y te damos gracias por su palabra, Señor, por siendo fiel a nosotros, por su Espíritu Santo y más que todo por esa salud que fue dado por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.